Siendo la hora 21:36, estando en número, comienza la sesión. Primer punto, diario de sesiones 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227, 1 y 2 de esta legislatura. Que se voten, señores. Adelante, señor Duclosón. El diario de sesiones 226 del 19 del 11 de la extraordinaria. Yo no estoy en la nómina de ediles que estuvieron presentes, pero sin embargo en la versión taquigráfica está que yo hablé ese día. Quisiera que se corrija esa parte, que he asistido. Bueno. Que se voten, señores ediles. Que se vote con la corrección que pidió el señor edil Duclosón. En 30 afirmativo. 28 en 30 afirmativo. Media hora previa. Tiene la palabra la señora edil Natalia Freire. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor edil Joaquín Garlo. Gracias, presidente. Buenas noches a todas y todos. En primer lugar, queríamos hacer referencia a una fecha muy especial, que fue el pasado domingo 29 de noviembre, en el que se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, una fecha en la que somos llamados justamente a reforzar nuestro compromiso solidario con la causa palestina, a más de 70 años de la Nakba, el desastre que dio origen al exilio de este pueblo y la búsqueda de refugio en el mundo entero. Y este día se conmemora justamente el 29 de noviembre, ya que fue en esa fecha, pero en 1947, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, en la que se estableció la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, en territorio palestino, con Jerusalén como corpus separatum, sometido a un régimen internacional especial. Es un buen momento justamente para reivindicar la lucha del pueblo palestino por defender su derecho a quedarse en sus tierras. Permítame, señor edil. Vamos a parar el uso de la palabra del señor edil Garlo, por favor. Adelante, señor edil. Su derecho a no ser desplazados ilegalmente, como vienen siendo, a que se respeten sus derechos humanos, a que las aguas con las que riegan sus plantíos no sean envenenadas. Y por sobre todas las cosas, el derecho a la libre determinación sin injerencia exterior, a la independencia y a la soberanía nacional. Y es también una buena oportunidad para recordar a los millones de palestinos y palestinas que se encuentran refugiados y refugiadas en el mundo entero. Más de 4 millones que conservan ese derecho humano también al retorno, a volver a sus casas, de las que fueron despojadas ilegítimamente por el Estado de Israel. Y justamente, señor presidente, los refugiados palestinos conservan en el exilio las llaves de sus casas como símbolo de resistencia y de ese derecho que aún conservan de volver a las mismas. Ante esta coyuntura actual en la que el gobierno de Israel pretende seguir anexando ilegalmente territorio palestino, exigimos al gobierno uruguayo, que siempre ha mantenido históricamente buenas relaciones diplomáticas tanto con el Estado de Israel como con el Estado palestino, que se pronuncie en los órganos internacionales pertinentes que el Estado uruguayo integra en pos de las defensas de los derechos del pueblo palestino. En otro orden, señor presidente, ayer 30 de noviembre conmemoramos 40 años de aquel histórico pronunciamiento del pueblo oriental que le dijo no al proyecto de reforma constitucional impulsado por la dictadura cívico-militar.
reforma constitucional que fuere propuesta por el otrora Consejo de Estado, ese consejo que supo estar integrado por civiles, muchos de ellos políticos, referentes de partidos políticos, de partidos tradicionales, blancos y colorados. Ejemplo claro de esto fue el referente local, Domingo Burgueño Miguel, que integró el Consejo de Estado de la dictadura, cómplice de la dictadura cívico-militar. Y nosotros entendemos que esto no sea de interés del Partido Nacional. Por favor, compañeros, vamos a parar en el uso de la palabra al señor edil. Por favor, adelante, señor edil. Y entendemos que esto no quiera ser escuchado por el Partido Nacional. Claramente un partido que dice ser defensor de las leyes no debe ser nada agradable tener que recordar que referentes de su propio partido fueron cómplices de la dictadura integrando el Consejo de Estado. Pero es importante tenerlo presente, porque es parte de la historia. Y sé que hay muchos ediles justamente de los partidos tradicionales, y me atrevo a decir que quizá la mayoría, o todos, condenan justamente esas acciones individuales, porque son actos individuales. No hubo una resolución de los partidos para que así fuese determinado, pero sí hay que recordar los nombres, sí hay que tenerlos presentes, porque como decía el doctor Ponce Echeverri, blanco también, siempre hay rinocerontes. En aquel formidable debate previo al plebiscito del 80, el doctor Ponce Echeverri del Partido Nacional decía justamente: siempre hay rinocerontes, y los hay en todas las tiendas. Prórroga de tiempo solicitan varios ediles. Estamos votando. ¿28 en 30 afirmativo? Adelante, señor edil. Gracias, compañeras y compañeros. Y decíamos, siempre hay rinocerontes, como decía el doctor Ponce Echeverri, efectivamente, y los hay en todas las tiendas. No es una cuestión propia de los partidos tradicionales. Y no es solamente una cuestión propia de aquel momento histórico. También hoy siguen habiendo rinocerontes. Sin duda que es una fecha fundamental el 30 de noviembre para reivindicar y recordar la importancia de nuestra democracia y por sobre todo la trascendencia de los valores y principios democráticos que deben ser jerarquizados en este tiempo en el que vivimos. Y esto se vuelve una necesidad imperiosa en recintos como este, y más teniendo en cuenta algunos hechos que a veces suceden en recintos como este. Porque como decía el doctor Tarigo también en aquel debate previo al plebiscito del 80, referente histórico del Partido Colorado, profesor de nuestra querida, señor presidente, yo le pediría que ponga orden en el plenario frente a una situación compleja que estamos atravesando. Señor edil, vamos a calmarnos. Salga y hablan afuera si quieren hablar, señor edil. Por favor, está en el uso de la palabra un edil. Le pido por favor que ponga orden en el plenario como el reglamento le exige. Adelante, señor. Estoy viendo situaciones que están desbordando Adelante, señor Edil Garlo. Estoy hablando. Es que están desbordando el funcionamiento de este plenario, presidente. Y mantener el orden y el decoro es una obligación de todas y todos los miembros de esta corporación y así lo exige el reglamento. Así que le pido por favor que imponga el poder de la presidencia para mantener el orden y el decoro en esta Junta. Gracias, presidente. Y decíamos, el doctor Tarigo, con la brillantez que lo caracterizaba, planteaba justamente, no somos todos iguales. Vaya si es necesaria esta apreciación en este momento. No somos todos iguales. No somos todos iguales en el quehacer político, no somos todos iguales en la vida en general. Somos todas y todos diferentes. Nos manejamos de forma diferente. Y a veces hay situaciones en las que eso queda particularmente determinado, esa diferencia queda bien marcada. Y cómo se extrañan en el seno de esta Junta, y parece una paradoja justamente en este momento recordarlos, el escribano José Luis Rapetti, querido amigo del Partido Nacional, un hombre de palabra, respetuoso de los códigos políticos, contemplativo con las minorías, al igual que el también querido compañero, el doctor Guillermo Iparraguerre, que fue muy nombrado en este plenario.
también hombre de palabra, respetuoso de los acuerdos políticos, respetuoso de las minorías. O la escribana Magdalena Sumarán, otra también histórica, edila, paradójicamente todos profesionales del ámbito del derecho, ¿no? Pero no tiene nada que ver, es una cuestión meramente casual. Respetuosos de las minorías, hombres de palabra, mujeres de palabra, y se extrañan en este plenario, señor presidente. Se extraña tener del otro lado a mujeres y hombres que cumplan con su palabra, que respeten los códigos políticos, que respeten a las minorías, que no avasallen. Se extraña, presidente, sinceramente. Y lo individualizo en estas personas porque son personas que son respetadas por todas y todos nosotros. Dudo que alguien pueda hablar mal en el seno de esta Junta del escribano Rapetti o del doctor Iparraguerre o de la escribana Sumarán. Dudo mucho, en todos los años que han pasado ellos en el plenario de esta Junta y en las comisiones también. Muchos presidiendo comisiones. Y con el poder de la presidencia de las comisiones tampoco pasaron por arriba de las minorías. Todo lo contrario, buscaron consensos, buscaron acuerdos, teniendo aún el poder de la mayoría. Y eso habla no solamente de una persona como político o política, sino como persona. Hay valores humanos que determinan nuestro quehacer público, compañeras y compañeros. Hay cuestiones de base que son determinantes para marcar el camino justamente del quehacer en la función pública. Y no es menor. Y hago esta apreciación porque han sido figuras junto a otras y otros, recuerdo en el Frente Amplio Alba Clavijo, por ejemplo, que también teniendo el... Prórroga de tiempo. Prórroga de tiempo, solicitan varios ediles. Treinta en 31 afirmativo. 30 en 31 afirmativo. Adelante, señor edil. Gracias, compañeras y compañeros. No me voy a exceder más. No me parece correcto hablar más de 15 minutos en la media hora previa y no lo voy a hacer. Por eso voy a redondear en este tiempo. Decía, Alba Clavijo, una persona que cuando el Frente Amplio tuvo las mayorías en esta Junta, fue una interlocutora muy importante con la minoría para lograr los consensos. Yo recuerdo las anécdotas de Alba de cuando venía el intendente de aquel momento, Óscar de los Santos, porque se había propuesto el Frente Amplio la máxima de que nada iba a ser tratado en el plenario si no tenía, de los temas sustanciales, ¿no?, si no tenía el consenso de todos los partidos políticos. Y miro a la doctora Millán, al edil Delgado, que estuvieron en ese periodo de gobierno en esta Junta y pueden dar fe de ello, como ediles también del Partido Nacional que estaban en esta Junta y pueden dar fe de ello. Cuando el Frente Amplio tuvo la mayoría en este plenario, no le pasó por encima a las minorías, todo lo contrario, buscó el consenso. ¿Por qué? Porque justamente esa es la forma de fortalecer la democracia. De la boca para afuera, la democracia, el republicanismo, qué importante que es conservar los principios democráticos, y en los hechos, la aplanadora. La topadora, como decía, o el huracán, como decía algún edil del Partido Nacional. Teníamos un huracán, ahora tenemos una topadora. Pasa por arriba de todo, sin importar nada. Siempre hay rinocerontes, como decía el doctor Ponce Echeverri. Siempre hay rinocerontes. En dictadura o en democracia, siempre hay rinocerontes. Pero desde esta oposición, siempre vamos a estar en sala también, no como en algunos casos el oficialismo en el periodo anterior, que dejaba sin número la Junta y no funcionaba durante meses enteros, pero vamos a estar contribuyendo con ideas, desde el respeto, desde el debate plural, participativo, horizontal, pero por sobre todas las cosas desde el debate respetuoso. Y esa es una diferencia sustancial, señor presidente.
Porque el respeto no solamente se trata de no insultar a una persona en el plenario, cosa que sería ilógica, hablaría muy mal de todas y todos nosotros. El respeto también se trata de actitudes concretas que están vinculadas a los poderes de las mayorías y las minorías. Eso también habla de cuán respetuosas son las colectividades políticas y de cuán verdaderamente son defensores y defensoras de los principios democráticos. Uno se puede llenar la boca hablando de democracia, pero si no demuestra ese compromiso con hechos concretos, insisto, como dije, se está ante una hipocresía férrea. Y esta Junta no se lo merece, porque el pueblo de Maldonado que está acá en estas barras mirándonos, controlándonos, no se lo merece. Porque los miles, cientos de miles de votantes que están afuera no se lo merecen. Y nosotros mismos y nosotras mismas no nos lo merecemos. Estamos desmereciendo a la Junta Departamental, la estamos hundiendo en un pozo. Estamos metiendo a la Junta en lo último de la trascendencia institucional del departamento y no nos podemos dar ese lujo. Vendrán mejores después que nosotros y serán mejores y mirarán para atrás y dirán: ¡qué vergüenza esa Junta del año 2020! ¡Qué vergüenza el avasallamiento a los principios democráticos! ¡Qué vergüenza que las minorías y las mayorías no puedan conversar! Vendrán otros y serán mejores, señor presidente, y nosotros vamos a trabajar para ello, para que sean mejores, y estaremos siempre para aportar, para construir, para debatir desde el respeto, la tolerancia y la horizontalidad. Gracias, presidente. Quiero dar destino a mis palabras. Adelante, señor Edil. Al señor intendente departamental, a todos los directores generales de la Intendencia Departamental, a todas las bancadas de la Junta también, y a la prensa. Gracias. Sí, siguiendo, tiene la palabra el señor Edil Leonardo Delgado. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Presidente, desde hace muchísimo tiempo se viene hablando, y lo planteábamos el otro día justamente, de lo que había sido la situación financiera de la Intendencia, de cómo se había gastado. Y el otro día en el debate lo que quedó arriba de la mesa fue una situación que algunos ediles lo plantearon, que están viviendo 130 familias de trabajadores de la construcción que construyen vivienda de interés social de la Intendencia y que hasta el momento no han tenido respuesta ninguna. En su momento se planteaba, y antes de que asumiera el nuevo gobierno, que casualmente era el mismo partido, casualmente el director de vivienda era el mismo director, el intendente que asumía era el mismo que estaba en el gobierno anterior, pero se decía que el gobierno saliente no se podía comprometer a nada con los trabajadores para no dejarle nada al gobierno que entraba. Era llamativo y nosotros decíamos que eran la misma figurita, que no se podía plantear a los trabajadores que era un cambio de gobierno y que las autoridades iban a ser distintas a las que ya habían llevado adelante ese proceso en materia de vivienda de interés social. Y allí se planteaba, y quedó arriba de la mesa también, lo que fue el gobierno del Frente Amplio y las transposiciones y lo que se mandó por parte del gobierno nacional de los recursos en materia de vivienda de interés social que llegaron en tiempo y en forma cada vez que tuvo que llegar, y la incertidumbre que se está viviendo ahora con este presupuesto nacional que se está discutiendo, que lo decía el propio director de vivienda y el propio intendente: no podemos asegurar nada porque no sabemos qué es lo que no va a llegar a Maldonado, no sabemos si van a haber recortes, que todos sabemos que lo va a haber en materia de vivienda, no sabemos qué es lo que se va a comprometer el gobierno nacional porque ahora tenemos que negociar, algo muy distinto a lo que fue cuando gobernaba el Frente Amplio, donde el Frente Amplio se comprometió a destinar determinados recursos en Maldonado y se cumplió. Yo participé en una actividad de estas que se hacen por Zoom, en plena campaña electoral, donde participaban 3 candidatos a intendente en ese momento, uno del Partido Colorado, el intendente Antía y el candidato nuestro de Cerro Largo, Rodolfo Nigno Boa, donde se hablaba sobre los recursos de la OPP y del gobierno nacional. Y en esa reunión el intendente de Maldonado planteaba
no toquen nada, porque los recursos que llegaron al departamento de Maldonado llegaron en tiempo y en forma. Y llegaron más recursos de lo que nosotros habíamos solicitado. Totalmente distinto a lo que decía en campaña electoral y a lo que dijo después de asumir, con aquellas falsedades de que no venían los recursos del gobierno nacional y que por eso no se podían concretar determinadas obras. Quedó demostrado que no fue así. Pero vamos al punto al que íbamos a hacer referencia. El otro día se decía, se entreveraba lo que había sido aquella empresa constructora, la empresa Vega, cuando dio quiebra y estaba en un proceso de comenzar a construir vivienda de interés social, que había sido una licitación que había hecho la Agencia Nacional de Vivienda, que después la Agencia Nacional de Vivienda, con el gobierno del Frente Amplio, en conjunto con el gobierno departamental, buscó una solución, una alternativa y se hizo un nuevo llamado. Pero ¿qué diferencia hay entre los 130 trabajadores y cuando se ponía de ejemplo eso, diciendo que se le había solucionado el problema a estos trabajadores, cuando los de la empresa Vega eran 9? Y los que solucionaron el problema están dentro de estos 130 trabajadores y son 5 nada más. Entonces no se puede decir que se solucionó ese problema con esa empresa y que hoy estos 130 trabajadores tienen esa dificultad y que tienen que agradecerle al gobierno departamental del Partido Nacional de que tienen trabajo. No puede el intendente de Maldonado, en su asunción, faltarle el respeto a los trabajadores como se lo faltó, decir están tirando cohetes y seguramente están festejando porque le dimos puestos de trabajo. No puede hacerle eso a los trabajadores. No puede hacerle eso a los trabajadores porque el intendente de Maldonado se comprometió, no solo a través de la vivienda de interés social de generar mano de obra, sino a través de las grandes excepciones que se votaron en esta Junta Departamental, más de 40 excepciones, donde prometían unos 7.000, 8.000 puestos de trabajo y finalmente quedó demostrado los puestos de trabajo que están y la situación que se está viviendo. No puede decir el intendente de que no sabe lo que va a hacer, si van a seguir con este plan de vivienda, o si va a ser a través de empresa, o si lo va a hacer el ministerio. Porque cualquiera sea el caso, lo que puede hacer el gobierno... Prórroga de tiempo solicitan varios ediles. Votamos. afirmativo. 28 en 30 afirmativo. Adelante, señor edil. Gracias, señor presidente. Gracias, señores ediles. Cualquier alternativa, a los trabajadores se les puede asegurar los puestos de trabajo. Ya sea porque cambia el sistema y porque se hace a través de empresa, lo que puede hacer el gobierno departamental cuando hace llamado a licitación es garantizar los 130 puestos de trabajo. Eso se puede hacer porque ya se hizo. Y en el gobierno del Frente Amplio departamental, cuando habían trabajadores que estaban con una empresa y se hacía un llamado nuevo y corría riesgo el puesto de trabajo de esas familias, se aseguraban en los llamados a licitación que se contemplara a esos trabajadores que venían llevando adelante su tarea. Pero si no fuera a través de empresa y el sistema fuera el mismo que están haciéndolo, como lo están haciendo, puede seguir también con estos 130 trabajadores. Lo decían los trabajadores el otro día cuando los recibimos en la Comisión de Trabajo, antes de finalizar la legislatura anterior, unos días antes. No estamos en contra del seguro de paro especial. Lo que estamos en contra de que nos manden al seguro de paro y después no se nos asegure que volvemos a trabajar. Y eso sí, porque todos los trabajadores quieren mantener su puesto de trabajo. Los trabajadores plantearon alternativa, pero lamentablemente siguen sin respuesta. No se puede plantear por parte del director de vivienda, como salió a decir en algunos medios de comunicación, que el ZUNCA había solicitado un seguro de paro especial, porque lo que se hizo por parte del gobierno departamental fue redactar una solicitud que tenía que hacerlo el ZUNCA, pero no fue la solicitud de los trabajadores. Fue una propuesta que se hizo para buscar un camino del medio y los trabajadores no estaban de acuerdo con ese seguro de paro porque cuando finalizaba quedaban sin trabajo. Pero también hay otras alternativas y se lo planteamos al director de vivienda, se lo planteamos a los trabajadores, se lo planteamos en su momento al señor intendente, de que está el Fondo de Gestión Territorial, el famoso retorno por mayor valor. ¿Y por qué decimos y aseguramos que están? Porque esos recursos se sacan con la anuencia de la Junta Departamental, con una mayoría especial,
Y si la Junta Departamental no autoriza a sacar esos recursos, que solamente se pueden utilizar para construir vivienda de interés social o infraestructura para construir vivienda de interés social o mejora del hábitat, no se pueden tocar. Y estamos hablando que el año pasado nos llegó a esta Junta Departamental y los que trabajamos en la Comisión de Vivienda y en la Comisión de Presupuesto, lo sabemos, la solicitud de retirar dinero de ese fondo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que no se votó, no se aprobó. Es decir, que los recursos tienen que estar. Habían más de 3 millones de dólares en ese fondo. Entonces ese fondo se puede utilizar para pagar el salario de los trabajadores. Esos recursos se pueden utilizar para seguir construyendo las viviendas de interés social, porque no es solo mantener los puestos de trabajo de esta familia, sino también es ese compromiso que se asumió de aquellos que iban a ser adjudicatarios de esas viviendas. Recordamos cuando se discutió la apropiación de la tierra para el realojo del Kennedy, donde algunos ediles decían, no solo vamos a construir viviendas de interés social, sino que vamos a generar puestos de trabajo. Lo decían ediles que están hoy en esta Junta y lo decían ediles que ya se fueron. Pero allí priorizaban no solo construir las viviendas, sino los puestos de trabajo, pues decían la situación que se viene va a ser muy difícil. Todos sabemos lo que está sucediendo en materia de la construcción, entonces tenemos que garantizar de que los trabajadores van a tener esa changa. Hoy esa changa los trabajadores no la tienen. Hoy los trabajadores no tienen respuesta del gobierno departamental. Hoy los trabajadores aún no han sido recibidos por el intendente de Maldonado. No fueron recibidos en la transición cuando los trabajadores fueron y pidieron ser recibidos. No fueron recibidos por el intendente que estaba, Jesús Bentancur. Solo, y por más que no se comparta la posición que ha tenido, el único que ha dado la cara hasta el momento, y no la compartimos la posición que ha dado, pero el único que ha dado la cara hasta el momento con los trabajadores ha sido el director de vivienda. Por más que no estemos de acuerdo con los planteos que ha realizado. Pero los trabajadores lo reconocen, que es el único que ha dado la cara. Ahora, ya no se puede poner de excusa la falta de recursos. Ya no se puede poner de excusa de que se va a cambiar con el sistema de construcción. Ya no se puede poner de excusa de que puede pasar a construirse a través de empresas. Porque ante... Prórroga solicita varios ediles que se vote. ¿Tan bravo ahí? 26 en 29 afirmativo. Adelante, señor edil. Gracias, presidente. Gracias, señor edile. Entonces, porque para cada uno de estos puntos planteamos alguna alternativa. Para continuar con este sistema... Vamos a amparar el uso de la palabra del señor edil, por favor. Es de afuera. Gracias, presidente. Entonces, para seguir con este sistema y asegurarle los puestos de trabajo a los trabajadores, sacar recursos del Fondo de Gestión Territorial. Ahora el Partido Nacional tiene los votos, pero todos sabemos, y quienes estuvieron en el periodo pasado, de cuando se solicitó con transparencia y con regla de juego clara sacar fondos del Fondo de Gestión Territorial, lo hicimos, y el Frente Amplio votó. No votamos en esa oportunidad porque había una lista de solicitud para sacar esos recursos que nos vino en una hoja A4, y usted se acuerda, presidente, donde decía tanto para camiones, tanto para relleno, tanto para salario de los trabajadores, tanto para cables, tanto para puertas, y no teníamos lo que teníamos que tener, que era la documentación que certificara o que se había gastado ya ese dinero o que se iba a gastar. Y ahí también no se discutió más, porque no mandaron la información que se solicitaba. Entonces, presidente, solicitamos que el gobierno departamental, que el intendente de Maldonado, en primer lugar, reciba a los trabajadores, que se le dé respuesta concreta y que se agote en toda la instancia para que se busque una solución, ya sea por el seguro de paro y después asegurarle a los trabajadores que van a continuar en su puesto de trabajo, porque ahí va a tener un oxígeno el gobierno departamental. Estamos hablando de un seguro de paro especial que va a durar 6 meses y ya para esa fecha ya estaría aprobado el presupuesto quinquenal.
No se puede poner de excusa los recursos, no se puede poner de excusa que no tienen los recursos nacionales porque el presupuesto nacional ya va a estar acordado y aprobado. Entonces solicitamos que haya voluntad política del gobierno departamental y que se le dé respuesta a estos trabajadores que la necesitan. Todos sabemos la situación que se está viviendo a nivel nacional, a nivel internacional y en el departamento de Maldonado. Creemos que este tema tiene que ser una prioridad del gobierno departamental y para este tema puntual, desde nuestra bancada vamos a estar a las órdenes para colaborar en lo que entendamos que tenemos que colaborar y que el gobierno departamental entienda, pero garantizando siempre los puestos de trabajo de estas 130 familias. Gracias, presidente. Señor Edil Mateo. Vamos a pedir un cuarto intermedio, 15 minutos, por favor. El cuarto intermedio, señores ediles, por el audio no está saliendo en este momento. Que se vote. Perdón, antes de proclamar, se terminó la media hora previa, señores ediles. Ahora sí, votemos. Unanimidad, 29 votos, un cuarto intermedio de 15 minutos.